Eh, Quisiera, para más que ir por una presentación demasiado elaborada, quisiera compartir con ustedes. Rodrigo nos ha dado una buena introducción del momento que estamos viviendo, pero para ponernos en contexto, primer bloque inicial, cuál es el punto de partida del gobierno actual, cuál ha sido el impacto en el corto plazo. Este gobierno lleva menos de un mes. La semana entrante es una semana muy importante porque el gobierno se va a presentar ante el Congreso, el Ejecutivo, el Gabinete Bellido, para pedir el voto de confianza. Y pareciera que ha estado más tiempo por todas las cosas que han ido pasando, y terminar con algunas conclusiones. Punto de partida. Creo que es importante contextualizar el momento que vive la economía nacional, que es uno en el cual obviamente la pandemia ha marcado, digamos, un punto de inflexión muy importante, un hito, al haber tenido una recesión muy fuerte el año pasado y una recuperación principalmente estadística, pero el mundo ha venido recuperándose a muy buen ritmo, y lo que pasa en el mundo tiene una incidencia importante en la economía peruana, como ustedes saben, ¿no? Estamos ante una economía global que crece al 6%, una proyección cercana al 5% para el año entrante, esto según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y en general, si bien ha habido cierta heterogeneidad entre los mercados, entre los países industrializados y los países emergentes, ha habido una fuerte recuperación que en gran medida ha ido también de la mano con el avance en la vacunación que los países han llevado adelante. Y ahí hay ciertas diferencias. Los países ricos, los países industrializados que han logrado vacunar en algunos casos más del 50% de la económica bastante robusta, a la par de haber llevado adelante políticas expansivas por el lado fiscal, el lado monetario, que hacen que esta recuperación haya sido quizás más rápida de la anticipada. Pese a ello, como vamos a ver más adelante, hay riesgos que ya se están dando ante una, digamos, nueva variante, nuevas olas que se están dando en algunos países, pero ya el mundo sopla a favor, y esto se ve claramente cómo esto impacta a nuestro país. Se ve en términos de condiciones financieras favorables. Esto, si bien hay una expectativa de que vaya a cambiar a futuro, porque la inflación comienza a preocupar no solamente en nuestro país, que es un tema importante de coyuntura, pero hacia futuro se anticipa que las tasas de interés van a incrementarse, y que si bien ha habido una expansión financiera sin precedentes en el mundo, esta condición va a cambiar, pero por ahora hay condiciones financieras favorables, digamos, hacia adelante. Las tasas van a subir, y acá quizás para nuestro país, más allá del costo del capital, que sigue siendo bajo y hay muchísima liquidez en los mercados financieros, lo que más nos pega a nosotros de manera directa es el precio de los commodities, en particular cómo pegan esto en nuestros términos de intercambio. Tiene una semana de retraso, pero lo que sí muestra es que en metales que son absolutamente claves para nuestra economía, como el cobre, ha habido un incremento importante, al igual que en otros productos que importamos. Entonces, acá ha habido una mejora en los términos de intercambio parcial, y esto es importante porque quizás haya dos variables muy significativas que marcan la proyección del crecimiento peruano y también de las cuentas públicas, que es el crecimiento de la economía y el precio del cobre.
Cuando yo estuve en el gobierno, me tocó desempeñar en distintos roles de viceministro de Hacienda y luego de ministro, y tuve la oportunidad de elaborar 5 presupuestos de la República. Y una variable clave era el precio del cobre, porque eso determinaba la proyección de ingresos fiscales y obviamente los topes de gasto que luego se presentaban al Congreso para su discusión. Estamos ante un mundo donde los vientos soplan a favor, y esto ha provocado que la reanudación económica, conjuntamente con estas condiciones externas favorables, apunten hacia un primer semestre de recuperación económica. Mucho es, sin duda, un efecto estadístico ante la caída tan grande que sufrimos el año pasado por las medidas de confinamiento social, las cuarentenas, que fueron de las más con un proceso de avance en materia de vacunación, ha hecho que la economía comience a recuperarse el primer semestre del año. Lamentablemente, lo que tenemos es que la recuperación del primer semestre del año no continúa el mismo patrón el segundo semestre, y acá entra el proceso político, el cambio de gobierno que hemos tenido, que ha de alguna forma abruptamente cortado las previsiones, especialmente para el año entrante. Este año vamos a crecer probablemente a 10%, pero en gran medida por un crecimiento muy fuerte del primer semestre, que ya culminó, un primer semestre que habíamos crecido cerca de 20%, pero el segundo semestre la economía nacional estaría no creciendo, un crecimiento de 0%. Y probablemente, dada el frenazo que se ha dado a la inversión en el país, es que este fenómeno continúe, y va a depender también de esta amenaza de la tercera ola o sucesivas olas de vacunación, dado que en nuestro país todavía, si bien ha habido un avance importante, aún queda todavía un trecho importante por recorrer para tener una población vacunada y para enfrentar olas sucesivas y las variantes que están dándose en el mundo. Entonces, este es el punto de partida de la economía. Obviamente acá hay otros indicadores coyunturales, no quiero parar en esto. Acá sí, que creo que es importante, es que la recuperación económica, la recuperación económica de nuestro país se ha dado a la par de un proceso inflacionario. Y si uno ve los periódicos, escucha las entrevistas, la preocupación central de los ciudadanos hoy en día tiene que ver con el costo de vida. Creo que no se ha internalizado plenamente el factor recesivo aún, pero sí un tema inflacionario que tiene dos explicaciones. Uno es justamente este incremento en los precios de las materias primas, en particular de productos agrícolas, como es el maíz, el precio de la soya, del trigo y el precio del petróleo. Todos estos son insumos importados que tienen un peso importante en la canasta básica, y si uno, por ejemplo, ve la inflación de alimentos y energía en el país, está muy por encima de lo que estaba en el pasado, superando el 5%, y muy por encima, esto ha provocado que la inflación esté muy por encima del rango meta del Banco Central. Y el otro factor tiene que ver con la devaluación y la depreciación que hemos visto en el último, lo que va del año, de 12-13%, y esto principalmente responde a una salida de capitales y a temores que los agentes económicos perciben respecto al futuro manejo económico del país. Entonces acá, este es un tema coyuntural. El presidente, entiendo, ha anunciado que van a haber sorpresas en la semana entrante. Veamos a qué se refiere con respecto al control de los precios. Pero acá yo coincido con la opinión del Banco Central, la opinión de su presidente, que esto es un shock temporal, especialmente aquel que tiene que ver con los mercados, los commodities primarios, en particular agrícolas, de un incremento en la demanda muy fuerte por el crecimiento que hemos visto elevado en las principales economías del mundo,
y ciertas restricciones de oferta que han hecho que los precios se incrementen de manera muy significativa. Pero incluso si uno quita a la inflación, la inflación de alimentos y energía, estamos en el mismo nivel de inflacionario que hemos tenido los últimos 15 años en promedio, que es 2%. Entonces, esto es un tema que no es trivial porque de alguna forma puede definir el tipo de medidas con las cuales se inaugure el siguiente gobierno, más allá de la presentación de la ley de presupuesto y más allá de lo que anunció en campaña. Creo que esta es una de las principales preocupaciones que debemos todos tener como economistas, es finalmente la economía está dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y lo que hemos tenido el último año ha sido un deterioro muy, muy grande en los niveles digamos, de prosperidad, ¿no? De acá la tasa de pobreza se ha incrementado significativamente en los últimos meses, en el último año. Casi que lo que se había reducido la pobreza se revirtió en tan solo un año. Y para mí un indicador que incluso es hasta más preocupante es que teníamos una clase media que, digamos, según estos estimados, según las ENAHO, las encuestas nacionales de hogares, llegaba casi a un 44% de la población, y esto ha tenido también un desplome muy grande. Vale decir que muchas familias, muchas personas estaban muy cercanas a la línea de pobreza, y probablemente al haber perdido su empleo o al haberse precarizado sus condiciones laborales, ha caído de una clase media, digamos, emergente, hacia nuevamente a una condición de precariedad. Y esto es la antesala del gobierno del profesor Castillo. Yo quisiera, con esta antesala de un entorno, que yo lo resumo, un entorno favorable en lo externo, de recuperación post-pandemia, gran factor estadístico, pero la vacunación ha ayudado, y el entorno internacional es positivo. Pese a ello, tenemos que, como bien dijo el presidente de APECO, Rodrigo, hemos tenido un inicio poco auspicioso del gobierno de Castillo. Acá esto es un análisis muy sucinto de las principales medidas que el presidente anunció en su discurso inaugural, y esto ha habido cierto nivel de improvisación porque han venido adicionándose nuevas medidas que creo que probablemente la semana entrante tengamos un poquito más de idea de cuáles son las políticas que se quiere llevar a cabo. Obviamente la principal es la de salud. Es absolutamente fundamental lograr una población que esté mayoritariamente vacunada. El objetivo del gobierno es llevarlo al 70%. Es ambicioso, pero cuando le preguntan a un economista cuál es hoy en día la principal política económica que debe llevar a cabo, es la vacunación. Porque si no hay una certeza de tener una población vacunada, y que pueda volver a reanudar plenamente sus actividades, es una espada de Damocles que hay, digamos, a la cual se constriñe la creación de 1 millón de empleos en el primer año, cosa que me parece un poco inviable, y una serie de promesas de una expansión fiscal, de apoyo financiero, lo más reciente, un bono claro, porque han habido anuncios todavía no muy detallados de parte de las autoridades. Probablemente esto se esté anunciando hoy, que es lo que habían comentado, pero sí claramente hay un deseo de usar el gasto público para poder de alguna forma mitigar el impacto del costo de vida en la población y el hecho que creo que el consenso en general es que no es el momento de hacer ajustes en las cuentas públicas aún,
que hay espacio a utilizar, pero tendría que ser un espacio fiscal a ser utilizado con inteligencia y de manera focalizada. Ha habido una serie de anuncios sectoriales donde quizás lo más relevante sea una intervención del Estado, mayores regulaciones, digamos, de tener nuevamente un rol mucho más activo del sector estatal en la actividad empresarial. Se comentó acerca de Petroperú, se ha comentado acerca del rol del Banco de la Nación y se ha hablado de tener al sector público como socio en los proyectos mineros y un concepto de rentabilidad social. Y a esto se suma una serie de anuncios de infraestructura, algunos absolutamente inviables, como tener dos trenes, digamos, dos trenes que son costosísimos, darle solamente una idea, un tren panamericano, un tren de Tumbes a Tacna, costaría aproximadamente 9 puntos del PBI, monto que no está ni en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que el gobierno de hace un par de años anunció como una serie de proyectos, cartera de proyectos para comenzar a cerrar esta gran brecha que tenemos. Ni resulta viable frente al hecho de que tenemos una carretera panamericana que se tiene que asegurar el tráfico en los tramos que han sido concesionados. Pero en todo caso, esos han sido los anuncios y quizá el caballito de batalla y donde yo voy a girar mucho de mis comentarios va a ser acerca de la convocatoria de una asamblea constituyente, principalmente para cambiar el modelo económico y el capítulo económico de la Constitución que nos ha regido desde el año 93. Evidentemente, ante ya el proceso electoral que hemos tenido, del gobierno del presidente Castillo, hemos tenido una reacción muy acá vemos una salida de capitales importante. Acá, según distintas bancas de inversión, han salido más o menos en torno a 15.000 millones de dólares los últimos meses del país. Y esto se ha visto reflejar en un tipo de cambio, digamos, que no ha logrado detener su repunte pese a la intervención del Banco Central. Y pese al intento del ministro de Economía de moderar ciertos aspectos del discurso del partido de gobierno y del propio presidente, esto ha sido incluso el anuncio de una permanencia esta ansiedad y esta preocupación, esta incertidumbre que muchos perciben sobre el Perú. El riesgo país se ha incrementado, hemos sido quizás el país donde más se ha incrementado el riesgo país en el año, a comparación de otros países de la región. Un aspecto que es muy significativo para el Ministerio de Economía y para el manejo económico del país es la calificación crediticia, que mide obviamente la capacidad de pago del país, donde no solamente se fija en variables del ratio de deuda-producto, el déficit, sino también la capacidad del país de tener un crecimiento sostenido y a largo plazo, un crecimiento potencial alto, y esto se tornaba ya complicado y de hecho tuvimos una reducción en la perspectiva de nuestra calificación crediticia gracias al populismo del Congreso pasado, pero ahora hay dudas no solamente respecto al populismo del Poder Legislativo, sino a la visión distinta que tiene el gobierno actual de hacer cambios en la Constitución, de tener un rol mucho más activo del Estado, y esto en desmedro de la actividad privada, y esto pone un plazo mantener el grado de inversión. Y esto, ¿por qué es importante? Como ustedes bien saben, es porque esto determina el costo del financiamiento para el Estado peruano y también es un referente para el financiamiento el costo del capital externo para el sector privado, el sector corporativo. Han habido pérdidas bursátiles,
importantes, y la confianza, y esto según las encuestas que hace el BCR, y probablemente no sea la última foto, pero sí digamos, en la pandemia tuvieron un colapso muy importante. Toda medición que se realice, se va a ver de vuelta una caída muy significativa de la confianza. Hay un altísimo nivel de desconfianza y un freno muy importante de la inversión privada ante las señales y los anuncios que el gobierno pretende acometer. ¿Cuáles considero yo que son los riesgos que ya se han venido dando hasta la fecha? Algunos ya hemos visto, ya los hemos comentado, tienen que ver con estas presiones depreciatorias y esta salida de capitales que de hecho ya le han costado un poco más del 10% de las reservas al Banco Central. Hay una parálisis de la inversión privada. Yo asesoro y doy muchas charlas y converso con muchos empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros, y hay una decisión de parar todo tipo de inversión hasta que tener claridad con respecto al marco tributario, con respecto al marco regulatorio, con respecto al cambio en la Constitución que se pretende llevar adelante. Digamos, todavía está pendiente que las agencias de rating que ya han puesto la alerta decidan reducir al menos en un peldaño la calificación crediticia del país. Probablemente están esperando a conocer el planteamiento que el gobierno haga ante el Congreso y la presentación del presupuesto de la República, cuya fecha tope es el 30 de agosto. Ahí se va a ver, digamos, lo que se está planteando. El decreto de urgencia que sacó el ministro Franque, creo que es un primer paso en la dirección correcta de demostrar un cierto compromiso con con la disciplina fiscal y comenzar a reducir el déficit, pero lo que es fiscales no son un punto, sino son una trayectoria, es una muestra de la credibilidad y el compromiso con con cuentas públicas que se estabilicen, medidas por el ratio deuda-producto. Eso no lo tenemos aún claro. El Consejo Fiscal ha sacado un comentario, digamos, crítico sobre estas reglas fiscales que habían sido suspendidas por 2 años durante la pandemia y el año 20 y el año 21. Un cuarto factor tiene que ver, y eso ha sido algo muy discutido, ha sido el tipo de cuadros y la idoneidad del equipo de gobierno, ¿no? Acá no solamente el equipo del Ministerio de Economía o los sectores productivos, sino en general lo que se ha visto ha sido una falta de idoneidad en los puestos claves en el Estado, y faltan muchísimos por nombrar. Anuncios de reducción de sueldos que tienden a desalentar, digamos, al talento o poder captar nuevo talento, y en algunos casos un copamiento político de cuadros partidarios en instituciones claves. Esto lo que se añade es usualmente cuando entra un gobierno hay una curva de aprendizaje que hay que hay un costo de aprender cómo se gobierna, cómo funciona el Estado, y obviamente esa curva de aprendizaje se tiene que sumarle a todos estos aspectos que yo creo que puede tener un Estado improvisado y que no cumpla las funciones que tiene que cumplir. Un quinto aspecto, y bastante complicado en mi criterio, es que pueden generar un boomerang de expectativas no cumplidas, y esto puede venir en un manejo complejo, social, y eventual convulsión en el país, de no verse satisfechas una serie de promesas que la población espera de parte de su gobernante. Muchas promesas que no pueden cumplirse. Pero reitero, el punto central, que de verdad es un tema preocupante, es esta promesa
de refundar, de tener una nueva Carta Magna, y el hecho que tenemos un país tan polarizado, un Congreso de oposición y un gobierno que incluso a la interna muestra facciones distintas, de una izquierda radical y una izquierda más moderada, hacen prever que tengamos problemas de gobernabilidad hacia adelante. ¿Cuáles son los principales cambios constitucionales que el gobierno y el Partido Perú Libre pretende llevar adelante? Y esto es una discusión, digamos, no voy a meterme a los temas legales de cuál es la forma de convocar a una asamblea constituyente y cuál es el rol del Congreso, pero finalmente la pregunta es qué pretenden cambiar y si no se puede lograr una mayor cohesión social, una mayor justicia social, una mayor redistribución con el marco jurídico, la Constitución que tenemos. Yo creo que sí, que se puede con herramientas como el gasto público, con herramientas como los impuestos y las regulaciones que sean efectivas, pero acá se pretende un cambio en el modelo. El artículo 58 de la Constitución establece el concepto de economía social de mercado y le da atribuciones de generación de riqueza al sector privado y le da una serie de responsabilidades al sector público en la provisión de educación, de salud, de conectividad, de seguridad para los ciudadanos. Y acá se pretende cambiar esto hacia una economía mixta, donde parte de la generación de riqueza del país estaría nuevamente en manos del sector estatal. Esto se ve con mayor claridad con la intención de modificar el artículo 60, que es el artículo que regula el rol subsidiario del Estado. Acordémonos que esto es un tema fundamental y que fue la solución a los problemas fiscales que teníamos a finales de la década, a comienzos de la década de los 90, cuando el país estaba en situación de una gran recesión, un país en bancarrota, justamente por haber tenido unas pérdidas gigantescas cuando el Estado se dedicó a ser de empresario. Y esto se pretende nuevamente revivir de manera mucho más proactiva. Tenemos hoy en día empresas públicas, sin duda. Está Petroperú, hay las empresas que pertenecen al holding de FONAFE, tenemos Sedapal, hay muchas empresas públicas, pero acá lo que se pretende es crear empresas públicas en sectores estratégicos, energéticos, mineros, y bajo el concepto de asegurar una soberanía estratégica en algunos sectores. Y esto atenta contra el modelo que hemos tenido. Y el artículo 62, que es un artículo que es bien importante, que es de alguna forma el corazón, que son el que consagra las libertades económicas y el que le da seguridad jurídica y protección constitucional a los contratos que se firman en el país, tanto los que suscribe el Estado con el sector privado o los que se suscriben entre privados. Y acá un ejemplo. Ustedes se acordarán en el año de la pandemia, cuando el Congreso decidió aprobar una ley para congelar el pago de los peajes de las carreteras que habían sido concesionadas al sector privado. Y esto, quizá con la voluntad de ayudar a las personas que tenían problemas de liquidez y no podían afrontar, el pago de un peaje. Pero lo que esto se hizo fue que una ley violó el contenido de un contrato entre el sector público, entre el gobierno y un concesionario privado. Y esto ha sido declarado inconstitucional porque justamente la Constitución prohíbe y veda que una ley pueda cambiar el contenido de las partes contractuales. Hay sin duda mecanismos de resolución de controversias cuando estos ocurren. Todos los contratos tienen estos artículos, estas cláusulas, y hay mecanismos, que de hecho han sido bastante favorables para el país. Cuando hay controversias, se les lleva usualmente a arbitrajes internacionales, como en el CIADI y otros, donde de la mayoría de casos el Estado, los árbitros han favorecido la posición del Estado peruano.
Hay mecanismos de resolución, pero esto es, digamos, el corazón de lo que quiere cambiar el gobierno. Pero esto pareciera que no se condice con, digamos, lo que los peruanos quisiéramos. Esta es una encuesta de hace unas semanas, un par de semanas, que sacó Datum, donde si ustedes ven cuáles son las prioridades que tienen los ciudadanos para resolver los problemas o cuáles son los más acuciosos, solamente el 10% considera como prioritario tener una nueva constitución. Y si bien hay una proporción, digamos, no despreciable, que quisiera tener algunos cambios parciales, no existe un mandato popular para hacer un cambio refundacional y estructural de la Constitución. Entonces acá hay como un desacople entre lo que percibe el gobierno, que ha sido su mandato en las elecciones, con lo que efectivamente la población quiere. La población quiere servicios de calidad, quiere, digamos, que se eviten ciertos abusos de poder de dominio en ciertos mercados, y quiere trabajo. Yo creo que eso es lo más importante, trabajo y un trabajo más digno y un trabajo, digamos, menos precario. Y en mi opinión eso no se resuelve cambiando la Constitución. Incluso uno de los mandatos que hemos escuchado de los congresistas nuevos y de los líderes del partido de gobierno es que se tienen que otorgar derechos, como por ejemplo el derecho al Internet. Y obviamente cualquier sociedad, digamos, moderna tendría esa aspiración de tener todos el acceso al Internet, por la importancia que tiene, especialmente en esta economía digital en la cual estamos viviendo. Pero ponerlo como un derecho en la Constitución no significa que esto, por obra y gracia del Espíritu Santo, se vaya a dar. Digamos, ahí hay que ser muy claros con respecto con respecto a la viabilidad del Estado de lograr esos cambios. Entonces, para concluir, estamos ante en mi criterio, el primer gobierno de izquierda elegido del Perú. Uno podrá decir, no, el gobierno militar fue de izquierda, sí, pero no fue elegido, fue un golpe de Estado. Y si se piensa que el gobierno, en el cual yo fui ministro de Economía, el gobierno Humala fue un gobierno de izquierda, bueno, hubo una hoja de ruta y hubo, digamos, se gobernó manteniendo la Constitución, respetando la Constitución y manteniendo los activos que tenemos, como es la apertura económica, la estabilidad macroeconómica y la apuesta por el sector privado como motor de crecimiento. Entonces estamos en una situación inédita en el país. El segundo punto es que luego del mensaje del presidente, el nombramiento del gabinete, y desde ya hace unas semanas y meses quizás, desde la primera vuelta de las elecciones, estamos imbuidos en un proceso de muchísima incertidumbre que se ha visto reflejada en las variables cambiarias y financieras, un repunte del riesgo país. Lo que vemos hasta la fecha es que el Ejecutivo tiene grandes debilidades y mucha improvisación. El Ministerio de Economía, digamos, el ministro Franque, que es un economista de izquierda, pero es una persona que, en mi criterio, dentro de su línea, tiene, digamos, contenido, tiene quizá alguna trayectoria, y eso no se puede decir de todo el resto de ministerios e entidades públicas. Entonces, ahí esto es, digamos, la forma donde, cómo está iniciando el gobierno actual. Con todo esto y todos estos riesgos, acá, y un mensaje yo creo que importante, es que somos un país que tiene institucionalidad muy frágil, desde luego, pero existen candados institucionales que restringen el ámbito de acción de un gobierno, al menos al inicio. Ya hemos visto el Congreso manifestarse, hemos visto incluso entidades como la Contraloría, como la Defensoría del Pueblo, de cuestionar la idoneidad y digamos, enrumbar al gobierno hacia ciertas correcciones en ciertos nombramientos.
Usualmente la fuente de los problemas en nuestro país ha sido el Congreso. Ahora, cosa curiosa, tenemos a un Congreso que va a tener un rol muy importante de evitar excesos y que hayan efectivamente pesos y contrapesos en una democracia como la que tenemos. Y pese a esto, lamentablemente, en mi criterio, yo no veo un escenario favorable, digamos, por lo que hemos visto hasta la fecha. Yo creo que acá sí se va a intentar llegar hasta las últimas consecuencias con un cambio refundacional, y acá tanto el Congreso como la calle van a tener digamos, un rol muy importante para determinar si es que el país transita hacia un escenario radical, un escenario de ingobernabilidad que nos ha pasado una gran factura en los últimos años. Yo, la verdad que no puedo, con lo que estoy viendo hasta ahora, puedo asegurar de que las autoridades, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, que hemos elegido este año, van a necesariamente terminar su mandato. Y lamentablemente, y acá creo que ese mensaje central, es que el hecho de ser un país que ha entrado en una vorágine de inestabilidad política ya hace unos años, y con este intento de cambiar ciertos conceptos, nos va a pasar una factura importante. Acá yo quiero dejar un mensaje que es importante. Esto no quiere decir de que el status quo sea una opción, bajo ningún motivo. Hay muchos cambios que se tienen que hacer en el país, sin duda, pero la forma como se están planteando hacerlos no creo que sean los cambios que el país necesita. Entonces, con esto, y para dar un espacio a las preguntas de ustedes, termino la exposición nuevamente agradeciendo por su atención y presto a poder conversar con ustedes un poco. Muchísimas gracias.